Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y entramos en nuestro diván radial, por decirlo de una manera, porque vamos a estar conversando con nuestra terapeuta que anduvo de viaje, que bueno, que obviamente afectada por su salud, pero para mejorar, y bueno, se tomó un tiempo justamente para estar mejor, y eso está buenísimo y nos encanta. Y bueno, y ya está con nosotros, está con nosotros vía Zoom nuestra terapeuta Lidian Carabadosi. ¿Cómo andás, Lili? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, todo bien, contenta de estar otra vez en Radio Zoe. Me encanta estar en la radio, me encanta la gente, las preguntas que hacen, cómo es escuchada la radio, e inclusive cuando tú envías, luego me envías a mí lo que sale allí grabado, yo se lo paso a otras personas que no han podido entrar a la radio por diferentes motivos, y la verdad que todo lo que se recibe son cosas muy lindas, muy buenas, y esto de qué bueno que podemos saber y que nos enseñan cosas, ¿no? Así es, y bueno, y la posibilidad de conversar quizás de conceptos que quizás pueden ser complicados de entender y que justamente charlando contigo podemos aprender un mínimo, ¿no? Siempre recomendamos que esto que charlamos entre nosotros, pero que nos pueden escuchar mucha gente, es una parte, es como cuando aquellos que nos gusta jugar al truco, ¿no? Es como ir orejeando, ¿no? Simplemente es una muestra que esto no quiere no viene a sustituir nada, sino quizás puede ser la semilla para que si uno necesita ir a hacer terapia o necesita hablar y conocerse, después pueda charlar con vos o bueno con alguien de confianza. Ese es el asunto, ¿no? Porque si no hay horario que aguante Lili, ¿no? Si vienen 25 personas de una, ¿cómo hacemos? Por eso, pero lo que tú dices es una realidad, pero además fíjate que no solo por la persona que haga consulta, sino que me pasa muchas veces, sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy, que vienen las personas y me dicen, yo no sé qué le pasa a mi pareja, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, no puedo entenderlo. No sé qué le pasa. Bueno, claro. Muchas veces encontramos trastornos de diferentes tipos. Entonces el narcisismo, justamente esto de trastornos de personalidad, las psicopatías, muchas cosas que no tenemos ni idea. Lili, ¿cuántos tipos para ir metiéndonos, porque habíamos hecho una introducción la vez pasada, ¿cuántos tipos de psicopatías se podría decir que existen? Bueno, tenemos los psicópatas en sí mismos, que muchas veces los vemos en la televisión. Y yo gracias por la pregunta, porque yo quería justamente aclarar eso. Sí es cierto, los vemos en las seriales, ¿verdad? Esos psicópatas, esos asesinos seriales, todo ese tipo de cosas existen, ¿ah? Pero no todos son así. Hay psicopatías, personalidades psicopáticas que tienen un rasgo de todo esto, pero no son asesinos, ¿ah? No son asesinos, pero sí generan problemas muy serios en la convivencia y en las parejas, ¿no? Entonces, hablamos de psicópata y la gente se asusta por esto de lo que vemos en la televisión. Y de hecho, bueno, todos conocemos a Pablo Goncalves, que lo nombramos el otro día, fue nuestro asesino serial. Quizás ha habido otros y no se han podido juzgar o no se han podido trabajar con ellos. Pero con él sí, a él se le dio la pena máxima, que fueron 30 años, él mató a unas mujeres, era un hombre tranquilo, en ese momento un joven, digamos muy tranquilo, le gustaban mucho las armas, pero nadie jamás se le pasó por la cabeza que iba a hacer las cosas que hizo, ¿no? Uh-huh. Cuando se comprobó, por supuesto, en aquella época se hizo todo un estudio y ahí sí se vio un psicópata, que es un asesino serial.
y la gente que lo conocía, yo en mi caso, un pariente mío que lo conocía no lo podían creer. Era raro, sí, era muy frío, era raro, pero no, jamás se pensó en una cosa así. Bueno, ese es un psicópata, ¿tá? Y es lo que vemos en las series. Pero tenemos una personalidad psicopática que también son psicopatías, pero no llegan a esos puntos. Y eso es lo que en realidad no entendemos. Las psicopatías son personas muy frías, los psicópatas emocionales son muy fríos, no tienen emociones, pueden comprender las consecuencias de sus actos, pero no tienen empatía, no se pueden poner en el lugar del otro y tampoco pueden sentir lo que el otro siente. Ellos ven lo que hacen, se fijan en el daño emocional, el daño físico que le hacen al otro, pero ellos no lo sienten. Entonces, hay un tema de falta de empatía enorme en ellos. Es como que no pueden amar. Algunos autores dicen que no pueden sentir amor, porque el amor significa tener un vínculo con el otro, pero sí quieren compañía de repente, pero no pueden sentir ese amor, se comportan fríos e incapaces para sentir esa empatía en el otro, en que le estoy haciendo algo que le hace daño y que la persona sufre. Eso no lo pueden hacer. Entonces, pero me pueden decir, como mucha gente que me ha hablado de personas que están en su entorno que son psicópatas, dice, pero ellos se ríen, o ellos, si yo me siento mal, él me abraza. Sí, porque ellos actúan las emociones. Ellos aprenden que en determinados momentos se tienen que reír, en determinados momentos está bien socialmente y demás el abrazar, el dar la mano. Ellos actúan para poder vivir en sociedad, para poder estar con el otro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con por qué me eligió? Es otra de las preguntas, ¿no? Muchas mujeres, porque la mayoría son hombres. Hay mujeres psicópatas con personalidades psicopáticas, pero la mayoría son hombres. Bueno, la elige porque le gusta la figura que ve, ¿ah? Pero no siente amor por esa persona. Entonces, aprende a manejar situaciones. Es muy complicado vivir con una personalidad psicopática porque cuando él ve que la persona quiere hacerle algo, él actúa en consecuencia, por ejemplo, haciendo algo que sabe que a esa persona le duele, le lastima o le hace mal. A él no le molesta, pero sí se lo hace. Entonces, es tan terrible para la persona que vive con estas personalidades, porque no lo pueden entender, no sienten culpa, no sienten vergüenza, ¿ah? Son muy promiscuos. Para los que no saben la palabra, significa que pueden andar con montones de mujeres, o si son mujeres, con montones de hombres, y no les mueve un pelo, por decirlo de alguna manera, porque no sienten vergüenza y no sienten eso que el otro puede sentir. Lo que buscan es sensaciones. Por eso esta promiscuidad de la que estamos hablando. Muy difícil, porque también son las consultas. ¿Por qué no se tratan? Bueno, las psicopatías, las personalidades psicopáticas no tienen cura. Igual que podemos hablar de un pedófilo, de los que les gustan los niños. No tienen cura. Podemos manejarlo, por ejemplo, al pedófilo se le puede dar medicamentos para bajar los deseos y un montón de cosas que se pueden hacer, pero no tiene cura. ¿Ah? Bueno, estas personalidades psicopáticas no tienen cura. Lo que puedo hacer es aprender a ver cómo es él, manejar, porque son muy manipuladores, manejar y ver cómo son sus manipulaciones y
y ver cómo viven, porque en la casa de repente pueden estar bien, porque él sabe que si está bien con los niños, los lleva a la escuela, o la maestra va a decir, qué divino el padre, que eso, ellos buscan eso, pero no pueden sentir. Entonces es terrible para la persona que vive con ellos. Si logran ir a consultas, yo traté a un psicópata, por ejemplo. Uh-huh. Pero ¿por qué vino a la consulta? Porque se le habían agotado los recursos y de manipulación y de otras cosas que le estaba haciendo, y la única forma de poder mantener el estatus que tenía con esa mujer que tenía era yendo a un psicólogo o a una terapia, para que ella se quede contenta, pero nada más que por eso. Es simplemente otra forma de tratar de que el otro lo quiera. Entonces, no siente que hizo algo malo, simplemente quiere hacer que la otra persona diga, ay, bueno, viste, él está tratando de mejorar. No va por ese lado. Establecen relaciones de poder y de control sobre los demás. Generalmente son muy inteligentes y hay muchos psicópatas que tienen cargos muy altos porque son realmente muy inteligentes, y hay muchos en la sociedad del mundo, acá también, ¿no? Son los llamados delincuentes de guante blanco. ¿Han sentido alguna vez eso? Delincuentes de guante blanco. ¿Cómo puede hacer una persona eso? Bueno, no lo hace porque él no siente nada, pero sabe cómo llegar y cómo poderlo hacer. Es muy tremendo todo esto que digo. Yo les voy a poner un ejemplo que pasó con ese hombre psicópata que yo traté. Llegó un punto, la mujer vivía llorando por las cosas que él le decía siempre que el problema era ella. Se terminó un punto que se lo terminó creyendo. Un día ella tenía una colección de su mamá, de una vajilla muy hermosa, y la tenía guardada porque más que usarla como vajilla, eso lo tenía como una cosa de afecto, y él sabía que eso era así. Un día se va a trabajar y en vez de llevar su comida y demás en un tupper, lo pone en uno de estos bowls que son, además, eran de muy buen poder adquisitivo y del poder de la persona emocional. Y se lo lleva, ella no se dio cuenta. Cuando vuelve, lo deja en la pileta para lavar, para que ella lo viera, todo sucio y todavía rajado. Entonces ella le dio como un ataque, porque ¿por qué me hiciste esto? Y él le dice, pero ¿ves que la del problema sos vos? ¿Estás haciendo un problema por eso? Pero lo que pasa es que vos me hiciste, no, el problema lo tenés vos. Bueno, y como eso, 20.000 cosas. De hacerle la vida realmente imposible, de hacerle cosas que realmente sabe que le duelen para hacerla sentir mal y quedar él como que él es el que está bien. ¿Y cómo salís? Lili, ¿cómo se sale de porque es como un círculo que se vuelve, ¿no? Sí. Es un círculo tóxico tremendo que uno lo ve de afuera y dice, bueno, pero déjalo. Y de afuera parece tan fácil, y después vos te das cuenta que no es así, no es que sí, lo dejo, o sea, te tiene agarrado de varios lugares que quizás los de afuera no se ve. Por eso a veces Exacto. Es que también uno tiene que aprender a ser cuidadoso cuando opina, porque lo vemos quizás dentro de lo que es la violencia doméstica. Después vemos que sí, bueno, ahí después vemos muy livianamente, muy ligero de ropa, venimos y decimos, bueno, pero ella también le gustaba, y vos decís, ¿por qué no lo dejó antes? ¿Por qué? Y vos decís, o sea, obviamente como que queremos racionalizar algo que no se racionaliza, porque estas mentes literalmente son complicadas y complejas. Se genera una codependencia, Pipo, se genera eso de
dependo de él, no puedo sin él, no puedo, él es todo lo que me... Él es sí, a veces es así, pero no es permanente, no es todo el tiempo. Y las mismas personas generan ese vínculo, no lo puedo dejar. Y después que lo dejan, dice, ¿yo por qué aguanté tanto tiempo esto? No tenía el por qué. Claro. Ellos son muy hábiles y establecen relaciones de poder y de control sobre los demás. De poder y de control. Cuando recién se los conocen son una maravilla, porque justamente actúan. Es como estar al lado de un actor, ¿no? Entonces la persona te empieza a estudiar y todo lo que a ti te gusta, todo lo que tú querés en la vida, todo te lo va a mostrar él y te lo va a dar. Claro, con el tiempo va mostrando la otra fase, que es la que realmente no siente nada, ¿no? ¿En cuánto demoraría? ¿Hay como un tiempo que se puede decir? Hay una cosa que siempre le digo a las personas. 3 meses, más o menos 3 meses, ponele 4. Si estamos alertas, empezamos a dar cuentas de cosas, pero no solo en los psicópatas, en los violentos y demás, porque uno no puede mantener lo que no es por más de ese tiempo. A partir de los 3-4 meses empiezan a aflorar cosas que me llaman la atención, y yo tengo que prestar atención a esas cosas. Pero para eso tengo que saber, que fue una de las cosas que tú decías cuando casi se iniciaba esta parte del programa, ¿no? Tengo que conocer y tengo que saber estas cosas. Si no las sé, no las voy a poder visualizar. Bueno, sí, él es así, pero no es todo el tiempo. Claro que no. Porque él sabe cuándo parar, cuándo sonreír, cuándo hacer. Lo mismo que los violentos también, ¿no? Hacen un manejo y una manipulación de ese tipo. Entonces hay una pregunta que podría ser, ¿ellos pueden ser felices? No, felices no son, porque no sienten lo que significa felicidad. Y ese puede ser, placeres. Lili, ¿ese puede ser un punto débil de ellos? Bueno, no son felices porque no son capaces de sentir. Lo que sí pueden sentir es placer. Por eso está la promiscuidad que hablábamos. Placer en el sexo, placer en el dinero. Placer sí pueden sentir, pero son placeres momentáneos, ¿no? Y por eso lo continuo de la conducta. No está relacionado con la conducta, exactamente. Claro, porque ese placer, al ser momentáneo, está bien por un tiempo, pero cuando ya no lo tiene, busca hacer otra vez. Y ahí es ese periodo en el cual ya como que vuelve a una conducta normal, que es aceptada por la sociedad, pero de repente eso que tiene adentro, esa necesidad de satisfacerle, vuelve y después regresa y después vuelve. Sí. Pero solamente por placer. Ahora, ellos saben perfectamente que la sociedad así no los acepta. Entonces están actuando todo el tiempo, inclusive en su casa. Parecen llevar una vida como le pasó a este primo mío con Goncalves, que no lo podía creer, porque ellos parecen llevar una vida totalmente normal, pero salen de la normalidad cuando están solos con su pareja, que por ser así, no le creen a la pareja que él es así, porque él afuera no es así, en su trabajo no es así, ¿entienden? Entonces, cuando salen de la normalidad, ahí actúan delincuentemente. Si son psicópatas fuertes, de los que yo decía que matan o algo, o que son violadores, ¿no? Porque buscan placer, o en la casa haciéndole daño a la esposa. Por ejemplo, ese psicópata que yo traté, le rompía las plantas y siempre tenía una excusa, porque me tropecé, porque estaba cortando el pasto, porque vos siempre me estás diciendo que tengo que hacer eso, y sin querer lo pasé de lado. Las que más le gustaban se las rompía. Es un placer que siente y sabe que a ella le va a doler horrible. Entonces
es tremendo esto, pero hay que saber que existen. Y acá en el Uruguay hay muchos. Y muchas veces en cargos altos, ¿no? De empresas o cosas así. La verdad que es algo muy espeluznante, pero es así. Y ahora viene la parte peor, porque lo que yo les quiero decir es que la mayoría nacen así. Así que se ven comportamientos psicópatas en los niños. A mí me genera mucho dolor. Lamentablemente tuve que estar enfrentada a una niña y ahora a un varón psicópatas. La mamá de la niña, llorando, me dijo: al fin alguien me cree, al fin alguien se da cuenta de lo que yo estoy viviendo, porque me destroza. ¿Ah? En la escuela era todo divino, todo precioso, todo bárbaro, y ella me dice: yo sé que no es así, y no me creen. Cuando se descubre, a mí me ponía la piel de gallina de las cosas que me decía, porque primero hizo un tanteo, ¿no? No fue de enseguida que yo pude sacar la información y ver la problemática de esa niña. Pero cuando sale a la luz, realmente uno se eriza, porque es una cosa tremenda, ¿no? Y generalmente cuando son niños es con la familia, con la madre o con el padre, o en este caso eran con un primo. Siempre están actuando de esa manera. Y después dice: ay, pobrecita, si ella es divina, es amorosa. Lo que pasa es que tú, y le ponen culpable al otro que recibe, tú sos muy sensible, a ti te pasan estas cosas. Y no es así. El que sufre es el otro. Se están haciendo estudios todavía de esto, porque aparentemente tienen un daño en el lóbulo prefrontal, o sea, la frente, la parte del cerebro que está en la frente. Allí aparentemente hay un estudio, no está todavía comprobado, ¿no? No, bueno, igual, Lili, viste que esos estudios de un año a otro pueden arrojar resultados. Yo recuerdo hablando acerca de el poder de las pantallas. Ajá, sí. En Argentina, allá por el 2006, 2007, todavía no explotaba las redes sociales, y los psiquiatras argentinos estaban recomendando 0 pantallas a los niños hasta 2 años. Y estaba hablando de 2007-2008. ¿Por qué? Porque eso podría producir a los niños la problemática del desarrollo del lenguaje, de tener dislexia, las partes cognitivas. Y era algo primitivo, era como uno de los primeros, pero igual los psiquiatras de Argentina ya estaban recomendando, y lo dejaron por ahí. Hoy vemos que el daño es tremendo. Y andá a decirle vos a un padre que un niño antes de los 2 años tenga 0 pantalla. Es muy lamentable lo que hablas, porque sí se les dice a los papás, pero no, bueno, pero a lo que voy es que a mí en particular, me toca muy de cerca, porque nosotros con la mamá de mi hija somos muy conscientes la presión de grupo que nosotros tenemos, porque nosotros decidimos y de que nuestra hija hasta que no sea necesario y hasta que ella no se pueda manejar sola en la calle, no va a tener celular, porque mirá la incoherencia que uno tiene. Y nos va un poquito del tema, perdón. No, está bien. Darle un celular con WhatsApp a tu hija es como dejarla en la Plaza de la Bandera sola, sin plata para el ómnibus. Totalmente. ¿Vos lo harías? Vos le decís no lo dejás. No harías eso. Totalmente. Sin embargo, le das un celular. Y no somos conscientes de eso. Y aparte, ni que hablar, los niños empiezan con ese exceso de dopamina, es la de la, sí, justamente, la hormona del placer. Claro, que no están preparados. Nosotros los grandes a veces no lo hacemos, y no somos conscientes, y no sabemos manejar esas emociones, y se la damos a gurises de 8 años. Por eso están irritables, por eso nosotros, gracias a Dios, con nuestra hija, yo
disfruto, yo me voy con un libro y me voy a disfrutar a que ella vaya y se amaque y vamos a la plaza. Y nos vamos a las plazas y trato de no llevar, no llevo celular. Lo mismo hace la madre con su esposo y se van a jugar al fútbol a la plaza, aire libre, y volver a jugar a las escondidas y volver a jugar a los juegos de caja, porque no queda otra, ¿no? No sé por qué no sé por qué nos vamos por este lado, pero capaz que alguien lo tendría que estar escuchando. Y pero bueno, hay muchos niños, muchísimos niños hoy día que están con fonoaudiólogas y todo porque tienen graves problemas para hablar. Graves. Bueno, una de las cosas que yo hablando de eso, porque tiene que ver con el tema de los estudios, que por más que sean primarios, prácticamente esos estudios lo único que hacen es confirmar algo que quizás ya esté sucediendo y muchas veces llegamos tarde. Obviamente yo no es que lleguemos tarde, pero sí se podría evitar y bueno, tomando las medidas necesarias se puede revertir. ¿Por qué? Porque incluso en las series, yo estoy recordando ahora, hay una serie en Netflix que se llama Amsterdam, de uno de los del único hospital público de Estados Unidos, y en uno de los capítulos se trabaja justamente el tema de los niños psicópatas. De una niña que aparenta ser hermosa, como que el hermano creo que fue por unas quemaduras y los padres no podían creer que haya sido su hija. Y lo plantean tan bien, porque el médico... La vi esa, me encanta New Amsterdam. Y esa, específicamente esa, yo dije, bueno, pensé esto, al fin alguien muestra que claro, que estamos viviendo eso y que estamos viviendo eso. Bueno, también hablando de series de Netflix, hay una serie que es Mindhunter, que justamente es la creación de la división del FBI para descubrir los asesinos en serie. Y hay una frase de uno de los, claro, estamos hablando de los años 70, no le creían, no querían utilizar la policía, la psicología como forma de detectar, porque dice, vos imagínate a estos asesinos en serie, estamos hablando de Charles Bronson, ¿no? ¿Cómo es? Charles Bronson creo que es un actor. Actor. Charles Mason, ahí va. Mason, sí, ahí va. Mason. Vos imaginate poder agarrar a Mason cuando era niño, decía. Claro. Y ahí es como que fue, y hubo una resistencia en los años 70. Hoy estamos hablando de que son héroes porque se van detectando, y hoy, bueno, estamos hablando de que hace poco también estaba esta Hammer o Dahmer, que es esta última serie de uno de los últimos asesinos en serie que tiene Estados Unidos, que bueno, que muchos vienen justamente de una niñez que empiezan con algo tan sencillo como quizás matar una paloma, por decir una manera. Sí, bueno, esa es una de las partes que no dije. Son muy malvados con los animales. Y los padres le dan... yo conocí a un chico que le daban uno de estos que salen... no me sale el nombre, son como pelotitas, ¿no? De un arma. Uh-huh. Chumbera, no me salía el nombre. Y no sabes el daño, maldad, una cosa espantosa. Por esto que yo digo, es eso de les atraen los riesgos, no tienen remordimientos, son crueles, son los sentimientos de los demás y de las demás cosas, como los animales, no les molestan. Ellos distinguen lo que está bien y lo que está mal para la sociedad, pero a ellos no les causa nada. Las relaciones que hay entre ellos no son estables, porque justamente llega un punto que terminan dejándolos, ¿no? Pueden pasar años, ¿no? No les importa que los castiguen, ese es otro tema, porque estos niños que yo les estoy diciendo, se los pone en penitencia, se les hacen castigo, pero no se les mueve un pelo. Si ellos ven que a la madre se siente culpable y llora, por llorar, ellos lloran, pero no sienten nada. Si no, no lloran. Le puedes hacer lo que quiera, que no lloran. Y si los dejas, actúan como víctimas, para que se sientan lástima de ellos.
son muy hábiles, muy hábiles. Saben cuándo la víctima se siente miedo y la maneja. Este varón, este hombre que yo traté, cuando la mujer lo deja, él tenía clarito que los tales días y a tal hora pasaba por una calle y a tal hora iba a pasar por ahí. Él se sentaba en el cordón de la vereda con la cabeza gacha y lloraba a mares. Y ella venía destrozada por verlo así. Lo hacía a propósito y lo tenía clarito que a ella le iba a impactar eso y lo hacía. Entonces es muy, muy terrible. Dominan todo, dominan toda la situación, las manejan. Pobres los padres de estas criaturas, pobres los hermanos de estas criaturas. Este último que yo estoy atendiendo, que es un varón, y los padres separados, el papá tiene una pareja, deciden casarse, y él hizo de todo hasta que logró algo tan horrible, hizo, que no lo voy a decir aquí, que no se casaron, lo separó. Y cuando yo le comento al padre, el padre no me cree, pero por ejemplo el padre hizo algo que no está bien, pero fue tal la impotencia que le dio con un cinturón como hacían antes, ¿no? Oh. Porque es de afuera, es del interior, y bueno, ellos todavía se manejan de otra manera. Yo dije, eso no se puede hacer. Bueno, pero ¿saben una cosa? No lloró. No, porque su cometido ya lo había hecho. Él había logrado lo que quería, que le pegaran, no le importaba. Entonces, es tremendo lo que yo les estoy planteando. Hay material, pueden entrar en internet, hay series, las pueden ver, pero no se olviden de que no son solo asesinos seriales. Los tenemos en las casas muchas veces, de las personas y los niños manejando al más débil. Como la nena que yo les digo, la más débil era la mamá. Y era tremendo lo que hacía. Lili, te agradecemos por traer estos temas, por poder conversarlo. Es duro el tema, ¿no? Yo lo entiendo, pero... Sí, pero bueno, está bueno poder charlarlo y poder hablarlo también en radio para que muchas personas también puedan escuchar y puedan también estar advertidos, conocer un poquito más, que sea quizás una curiosidad, que se les pueda prender la lamparita. Y de que tener información que conozcan, ¿verdad? No, pero tener información, siempre está bueno tener información. No, claro. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de andar. Ahora yo, por ejemplo, lo miro en el colocho y me frunce la ceja y yo digo, mira, ese es un rasgo psicópata. No, pero no, entendemos que y aspiro a que nuestra audiencia estamos hablando de que si hay más dudas o algo, en este caso pueda consultarte a vos, por ejemplo, o algún profesional para saber bien. Tampoco nos vamos a andar a la casa de psicópatas, ¿no? No, claro. Es algo entendible, pero bueno, si hay al principio tú lo hablas con la persona o con el niño y son amorosos y todo es precioso, inclusive los dibujos con los cuales yo trabajo mucho son muy lindos, pero cuando seguís y ellos empiezan a estudiarte y ver que pueden llegar por un lado, bueno, ahí empieza a aparecer toda otra parte que es brutal. Lili, ¿cómo hacemos para contactarnos contigo en caso de querer saber de esto y de otros temas? Bueno, mi número de teléfono es 099-500-795. 099-500-795. Estoy a las órdenes. Los que quieran, ahí estamos. Muchísimas gracias, Lili, como siempre, y bueno, nos reencontramos en la próxima edición de otra vez Psicología Pueblerina, donde siempre tratamos temas para que la audiencia que nos está mirando y nos está escuchando pueda entender de estos temas y de varios, obviamente en este tiempito de diván radial para poder conversar. Te mando un abrazo grande, Lili. Un beso gigante a toda la audiencia del SOE. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, Colocho, y al regreso venimos con más Falta Uno.